Hola, hola, ¿qué tal, queridos lobitos y lobitas? Vamos a pasar a la parte de los ejercicios del tema de reacciones químicas, ¿ya? Recuerda que este tema también tiene su parte teórica, ¿ya? Y a veces te han preguntado en esto. Fíjate acá. Tenemos dos preguntitas bastante teóricas, pero que necesitan un poco de análisis. Mínimo, ¿no? Lógico. Dice, la primera pregunta dice, ¿qué hechos son pruebas irrefutables? Mira, ve, pruebas irrefutables que se ha producido una reacción o fenómeno químico. Y aquí es importante recordarte lo siguiente, ¿ya? El término reacción química o el término fenómeno químico o cambio químico hace referencia a lo mismo. ¿Está bien? ¿Y qué es una reacción, fenómeno o cambio químico? Es aquel proceso o aquel fenómeno mismo que experimenta un cuerpo, ¿ya? Y modifica su estructura interna para volverse en otra estructura muy diferente a la inicial. Fíjate acá. Dice, 1. Cambios de color y sabor de las sustancias. Será una evidencia de que ha existido un fenómeno, una reacción química. Ejemplo, cuando tú tienes una carne, has comprado en el mercado y lo llevas a tu casa y lo pones en la parrilla. Lo has sazonado y lo pones en la parrilla. Echas sal y todo. ¿Qué pasa ahí esa carne? Cambia de color, pero también cambia de sabor. ¿Será lo mismo? No, porque esta carne ya está precocida, ha perdido algunas proteínas. ¿Por qué? Por el mismo calor. Hubo un cambio químico, una reacción química. Entonces, esta sí es una evidencia de una reacción química. Siguiente, cambios de estados de las sustancias. Por ejemplo, te habías comprado un helado, un chupetito en bolsa, y tuviste que subir a la combi y no podías comerlo. Te lo guardaste tu helado, llegas a tu casa, como la combi hacía mucho calor, llegaste a tu casa, ¿qué pasó con ese helado? Se ha derretido. Ha pasado de sólido a líquido. Cambios de estado, fusión. Es un cambio de estado. Pero, ¿qué pasó, profesor? Lo quiero llevar a la refrigeradora. Ya, llévalo. Llévalo. Y se va a volver nuevamente un chupete. Físico. Porque no se ha alterado la estructura interna de la sustancia. ¿Ya? Entonces, no, profesor, esto es físico. Esto de acá, el primero, es un cambio químico, fenómeno químico. O reacción. Cambio o fenómeno físico. Liberación de gases. Muchas veces te habrás hecho herida, ¿no? Te habrás hecho herida. ¿Cierto? ¿Y qué te echaba tu mamá por no echarte alcohol? Para que no te duela, ¿qué te echaba? Agua oxigenada, profesor. ¿El agua oxigenada qué tiene? Peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno que te echó, ¿qué es lo que puedes evidenciar? ¿Por qué viene en una botellita de color oscuro? También es otra pregunta. Pero ya, te echas en la herida y empieza a burbujear. ¿Por qué será? Porque está liberando gases y en este caso libera oxígeno. ¿Cómo así, profesor? El peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, al ser expuesto en la luz, se convierte en agua y en oxígeno. Y ese oxígeno es el que se sale en forma de burbuja, liberación de gas. Peróxido de hidrógeno, H2O2, se ha descompuesto en H2O, agua y oxígeno. ¿Te das cuenta que hubo un cambio o fenómeno químico? También, profesor. Formación de un sólido insoluble. Me imagino que en algún momento, por curiosidad, tenías leche y le has agregado un poco de limón. ¿Qué ha pasado? Se han formado como pequeños sólidos. Esos sólidos es la formación de un sólido insoluble llamado precipitado también. Eso sucede cuando hay una reacción química. Por eso es que la leche que tú tomas, cuando se hace sólido, se hace como ¿qué? Como queso requesón, ¿cierto? O quesadilla, algunos lo llaman. Eso también es una evidencia de una reacción química. Ya no es lo mismo.
Ahí está entonces, profesor. En base a eso, tenemos tres enunciados que son fenómenos químicos, reacciones químicas o cambios químicos. ¿Cuáles son? La 1, la 3 y la 4. La alternativa E. Ahí está, de estudio. ¿Ya? Estudio. Siguiente ejercicio. Mira acá. Dice, ¿qué evento indicará la ocurrencia de una reacción química? Ya habiéndote explicado cómo es una reacción química o un cambio químico, fenómeno químico, este ejercicio se te hará más fácil. Trituración de un sólido. Por ejemplo, yo tengo mi tiza. ¿Qué pasa si yo lo trituro? Sigue siendo carbonato de calcio, pero en polvito. Profesor, sigue siendo carbonato físico. Variación del estado físico de una sustancia. Variación del estado físico de una sustancia. Sólido, líquido, gaseoso. El agua nada más. Puede ser un sólido, un líquido, un gas. Nada, sigue siendo H2O. Tampoco. Disolución de la sal en agua. Vaso con agua, le echas sal, lo diluyes, evapora, calienta. Vas a obtener agua en vapor y sal en precipitado. Sigue componiendo su mismo. No, profesor. Formación de un sólido insoluble en agua. Formación de un sólido insoluble en agua. Mira acá, sólido insoluble en agua. Esta es la respuesta. La formación de un sólidos o precipitados, ya sea insoluble en agua o en otra sustancia, es una evidencia de una reacción química. ¿Ya? Por último, dilatación del mercurio en los termómetros. Eso es físico. ¿Por qué? Porque el mercurio, cuando está en el termómetro, está en un estado líquido. Y cuando empieza a calentarse el termómetro, por eso es la finalidad, se empieza a dilatar y empieza a subir. Pero ¿qué pasa cuando baja la temperatura? Regresa a su estado normal. ¿Sigue siendo o no mercurio? Sí, físico. Entonces acá la alternativa sería la alternativa D. Destrozamos los ejercicios. No te olvides seguir viendo los demás ejercicios. Nos vemos.